Y la consulta del Yasuní ITT, donde se decidió por su protección, es otro de los temas que genera debate en nuestro país. Hoy vamos a hablar con Jorge Andrés Espinosa, él es integrante del colectivo Kipa, para conocer también el sentir frente a la posible moratoria al cierre del Yasuní, que es una propuesta que nace desde el Ejecutivo y se puso sobre la mesa del debate. Señor Espinosa, buen día, bienvenido a los medios comunitarios de Corape. Hola, muy buenos días, Corape. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todas las personas que les escuchan y que tengan un gran día. Igualmente un buen día para usted y gracias por estar junto a nosotros. Los meses luego de la victoria en la consulta popular por el Yasuní siguen transcurriendo. Los colectivos se muestran preocupados debido al incumplimiento de los resultados y desde el gobierno, como lo mencionamos, se habla de una moratoria de 1 año al cierre del Yasuní. Desde Kipa, ¿cómo analizan todo esto que está pasando? Bueno, yo creo que hay que analizar esta coyuntura desde tres ejes, ¿no? Desde el eje de la legalidad, desde el eje de lo económico y desde el eje de la efectividad del extractivismo frente a la violencia, ¿no? Recordar que esta supuesta moratoria, esta búsqueda de más recursos económicos, lo que busca es precisamente este combate, esta guerra, ¿no? Contra la delincuencia organizada y en ese sentido es crucial entender de dónde proviene y cómo también se financia esta, ¿no? Entonces, desde el primer eje, desde lo legal, es profundamente importante entender que la consulta popular que todos y todas las ecuatorianas votamos el pasado 20 de agosto del año pasado, se hizo con base en una reparación de derechos, ¿no? Es decir, hace 10 años, cuando se recogieron más de 756,000 firmas, los derechos de participación de todas las personas quienes firmamos y recolectamos esas firmas fueron violados por el gobierno de turno. Eso reconoce la Corte Constitucional y por eso se da la consulta popular. Entonces, cuando decimos que vamos a hacer una moratoria a la consulta popular, no solamente estamos violando el artículo 1 de la Constitución, que es el poder está en el pueblo y el mecanismo es las consultas populares, sino que además también vamos a pausar los derechos reparados de todos y todas las ecuatorianas que hace más de 10 años firmamos. Eso no puede ser legal. Yo no puedo el día de mañana decirles a ustedes o decirle a cualquier persona en la calle, ¿sabe qué? Por el siguiente año su derecho a ser ciudadano, su derecho de circulación, su derecho a ejercer el mismo voto va a ser pausado y después se va a reactivar. Eso no puede suceder. Entonces, desde el aspecto legal, no puede ser legal, ¿no? Ni siquiera constitucional. Eso es algo que la Corte Constitucional debería tomar muy en serio y tomar esta misiva como una fuerte señal para que inicie un proceso de verificación de qué es lo que está pasando en el bloque 43. En términos económicos, recordemos que no solamente el propio presidente actual Noboa lo dijo en campaña, lo dijo más de 5 veces, que él estaba en contra de la explotación del ITT porque sabía que no era rentable para la economía nacional, que habían otras formas, que la afectación es demasiado grande. Entonces, de repente, el presidente cambió de opinión. ¿Cómo explicamos eso? ¿No? Cuando usted estaba completamente informado, quien incluso fue ministro de Estado, Fernando Santos Alvite, lo dijo en Radio América hace más de un año, dijo que fue una desolución el campo Ispingo, ¿no? Que está dentro del ITT, porque es un crudo profundamente pesado, es una melcocha, ¿no? Eso no se puede extraer así de fácil, eso requiere muchos recursos económicos. Vistazo ha hecho ya varios análisis, reportes de investigación en donde se puede ver quién realmente se beneficia de la explotación del petróleo. Y no somos los ecuatorianos, son las empresas que trabajan en ese bloque y no son empresas ecuatorianas tampoco, ¿no? Entonces yo creo que eso también hay que sincerarnos. Si hacemos un simple corte, ¿no? De cuánto es que lo que está esperando el gobierno ecuatoriano en renta petrolera global, no, que me parece que es como 2.400 millones, total de todos los bloques, y sacamos del porcentaje que le responde al ITT, al bloque 43, es cerca de 400 millones de dólares, en teoría, ¿no? En teoría, porque hay muchos costos, como los costos de remediación, que no están incluidos dentro de eso, y aparte de eso, los costos de los impactos sociales, que tampoco está incluido. Y si sacamos esa cifra, solo termino esta idea, por favor. Si sacamos esa cifra, podemos ver que hay otros mecanismos donde podemos sacar de forma mucho más fácil, sin generar una burocracia tan grande, sin necesitar
de subcontratar a empresas extranjeras para extraer el bloque, como es, por ejemplo, renegociando las telefónicas, el oleoducto de crudos pesados, los otros campos maduros, hablemos del impuesto de salida de divisas. O sea, realmente hay otros mecanismos mucho más eficientes, más rápidos, que requieren menos burocracia para sacar esa supuesta renta petrolera que nos va a hacer falta. Señor Espinosa, yo le quería consultar, en este caso usted hizo referencia a este cambio de discurso o de opinión que tuvo el presidente Daniel Noboa, que durante su campaña pues apoyaba la protección del Yasuní y ahora está cambiando un poco ese discurso e inclusive, como le mencionamos, desde el gobierno nacional se puso sobre la mesa esta moratoria. ¿Cómo ven este cambio de opinión y a qué creen también se debe? Personalmente, y creo que esto es mi opinión, yo creo que aquí hay unos intereses que sí deben ser revelados. No es coincidencia la firma del TLC, no es coincidencia la presión de las empresas extranjeras que tienen un origen asiático a que se mantenga la extracción de petróleo en el bloque 43. Creo que aquí hay algo que se llama deuda y creo que tenemos una deuda externa muy alta con China y que nos está presionando a continuar este proceso de extractivo aquí. Hay una muy interesante línea de investigación actual que habla precisamente cómo se genera el cambio climático, ¿no? Y hablamos de que es todo un círculo vicioso en donde inicia con las deudas que el norte global, es decir, los países ricos, nos dan al sur global, a los países pobres, ¿no? ¿A cambio de qué? A cambio de extractivismo, y esto pues obviamente genera todo el cambio climático que estamos sufriendo, ¿no? Entonces yo creo que este círculo vicioso es algo que se encontró el presidente Noboa cuando entró a la presidencia y utilizó el discurso de Yasuní, como han utilizado todos los anteriores candidatos, para subir sus encuestas. Y cuando llegó al poder dijo, no, esto no va a suceder, ¿no? Simplemente voy a hacer una pausa. Pero como les he dicho, económicamente ya se ha demostrado que no es rentable, que otros se benefician y que legalmente no es legal, ¿no? Eso yo creo que, esos dos puntos creo que son cruciales. Y finalmente, yo creo que también es importante recalcar que si vamos a apostarle al extractivismo como una manera o una forma de financiar la lucha contra contra los grupos organizados, delictivos, narcotraficantes, pues es ineficiente. Porque precisamente estos grupos se benefician del extractivismo de forma directa. Código Vidrio sacó un reporte hace unas semanas precisamente hablando de cómo un grupo muy renombrado delictivo hace minería en la sierra del Ecuador y saca esos recursos, ¿no? Si nosotros les damos las herramientas y les permitimos y sabemos y decimos, vea, aquí hay oro, aquí hay más petróleo, obviamente van a ir para allá para seguir extrayendo los recursos. No es beneficiario, no nos beneficia. El extractivismo de por sí es genéticamente diseñado para ser violento, va a generar más violencia. Y también consultarle cómo analizan ustedes el rol de la Corte Constitucional durante todo este proceso, pues desde la Corte se había detallado que en caso de que ganara el sí, se otorgaba un plazo no mayor a un año desde la notificación de los resultados para la ejecución de los resultados de la consulta. ¿Cómo analizan también ustedes el rol de la Corte? Pues la Corte ha sido muy pasiva, ¿no? Porque la Corte dictaminó que una vez oficializados los resultados, el gobierno tenía un año para hacer el desmantelamiento, ¿no? Y eso ya sucedió desde el año pasado y sin embargo la Corte no ha dicho nada. Básicamente, de nuevo, queda en manos de la sociedad civil, en manos de la sociedad organizada, empujar esto a que suceda. Pero han sucedido muchas cosas que creo que son muy valiosas de rescatar y que han reactivado. Y creo que la consulta de Yasuní no solamente nos ayudó a repensar un Ecuador diferente, un Ecuador que sobrevive al cambio climático, un Ecuador que sobrevive a la extracción y que efectivamente en el futuro, no muy lejano, recordemos que nos quedan muy pocos años de petróleo, vamos a tener espacios de vida donde vamos a poder generar otro tipo de economía, ¿no? Y en ese sentido es muy importante recordar el trabajo que se está haciendo y el que está haciendo la NAHUE, la Nacionalidad Guaraní del Ecuador. La NAHUE ahora ha desplegado una logística gigante para hacer un diagnóstico, un censo real de qué es lo que está pasando en sus comunidades en torno al petróleo, a la soberanía energética, a la soberanía hídrica, en torno a salud, cómo es su realidad actual, cosas que no se sabe porque recordemos que son espacios
en donde el Estado ha olvidado a las comunidades y ha dejado a las petroleras a cargo de entregar los servicios, de tanto de salud, de viabilidad, etcétera. Entonces yo creo que eso es algo muy importante que se logró también con la consulta popular y que va a poder desprender y derivar en algo, un cambio significativo, porque son precisamente estas comunidades ahora empoderadas quienes van a exigirle al gobierno ecuatoriano, pues, un diálogo serio en donde, ok, ustedes quieren una moratoria, a ver, pero sentémonos a hablar, ¿cómo va a ser esto? ¿No? ¿Cómo realmente, y cómo vamos a salir beneficiadas las comunidades que hemos estado aquí siempre olvidadas? Y yo creo que ese rol, este nuevo patazo al tablero, si se quiere, con esta aparición fuerte de la Nahue, yo creo que va a ser un cambio significativo en lo que pase en el Yasuní en los próximos meses y años. Y usted también hacía referencia de que uno de los objetivos, en este caso, de la consulta del Yasuní era también la reparación de derechos. ¿Qué pasa también para entender si es que no se cumplen con estos resultados de la consulta, si es que se siguen aplazando, en este caso, los plazos, valga la redundancia, del cumplimiento de los resultados? ¿Qué pasa con estas comunidades que están en estas zonas? Pues como les digo, es muy claro, ¿no? La Corte Constitucional fue muy clara en el dictamen. Entonces no se puede simplemente poner una moratoria a los derechos de alguien, eso no puede suceder. Y peor, una moratoria frente a los resultados de una consulta popular, hasta decirlo, suena absurdo que el poder sobre una persona pueda decidir sobre la consulta de todo un pueblo nacional. Yo creo que eso es algo que la Corte lo tiene clarísimo, y cuando el presidente lo intente, probablemente la Corte le va a decir que no, pero no dudo que busque un mecanismo solapar esta búsqueda de más financiamiento. Sin embargo, yo creo que, de nuevo, insisto, en que no es una medida práctica para la economía del país, no es una medida eficiente para la lucha contra la delincuencia organizada, y tampoco es una medida efectiva para combatir los efectos del cambio climático que ya estamos sintiendo cada vez más. Al país le quedan muy pocos años de petróleo y vamos a sacrificar estos espacios de vida que se están organizando para tener otro tipo de economía, y vamos a destruir todo eso por unos cuantos años de lo mismo, de más de 50 años de lo mismo, donde estamos igual o peor. Y también en este caso conocer cuáles son las acciones que desde el colectivo Kipa ustedes tienen pensado hacer, porque ya varias organizaciones y otros colectivos han señalado que se mantienen vigilantes, siempre están pues pendientes de todo lo que ha mencionado el gobierno nacional y frente al cumplimiento de estos resultados de la consulta. Bueno, realmente hay muchos frentes que están organizados, ¿no?, en torno a la consulta popular. Hay un frente que está trabajando específicamente el tema legal, el tema de las vedurías, hay un frente que está trabajando precisamente el tema internacional, el tema de técnicos internacionales, hay otro grupo como en este caso de nuestro lado que estamos tratando de apoyar precisamente el proceso logístico que quiere llevar a cabo la Nahue en su territorio para sacar adelante no solamente este diagnóstico, sino también un plan de largo plazo, un plan que no involucre el extractivismo como fuente financiera de todo, sino realmente un cambio estructural y un modelo, básicamente un modelo de gestión y un modelo de visión a largo alcance, que tenga igual ese mismo espíritu y fuerza como fue la consulta del Yasuní, que llegó a voces internacionales. Y ya en la parte final, para culminar esta entrevista, usted también hacía referencia a la conservación y a la importancia de cuidar el Yasuní. Y hace también algunas semanas teníamos una entrevista con una vocera de Yasunidos y ella hablaba de que salvar el Yasuní significa una importante contribución del Ecuador para la mitigación del cambio climático. ¿Por qué? Ya para entender esto en la parte final. Bueno, no solamente es una gran contribución para combatir el cambio climático por un modelo que se está gestando alrededor del mundo, en donde se está democratizando la acción climática, ¿no? Es decir, está cayendo en las manos de la ciudadanía tener el acceso a hacer cosas eficientes para luchar contra el cambio climático. Durante décadas hemos visto que dejarle a los gobiernos de turno, dejar a los políticos, dejar a estas cumbres internacionales en donde se reúnen cada año, no está sirviendo de nada. Este nuevo bypass que se hace al sistema convencional, yo creo que es un modelo a seguir y esa es una de las grandes contribuciones. Pero no solamente hay eso, hay algo muchísimo más interesante y que como humanidad nos pone nos hace sentir precisamente que somos parte de la naturaleza y parte del gran ciclo de esta tierra. El Yasuní fue un refugio de vida
hace más de 10.000 años. Toda la época glacial, mientras toda la selva amazónica, que hoy no nos la imaginamos como esta selva exuberante, toda esa selva era una gran pradera. Solo unos espacios pequeños de vida en toda la cuenca amazónica se mantuvieron como selva. Una de esas, y el más grande, fue el Yasuní. Ahí se refugiaron millones de especies que cuando las condiciones fueron óptimas volvieron a salir a repoblar toda la cuenca amazónica. Tenemos un arca de Noé, básicamente, en el territorio ecuatoriano. Y cuando de nuevo suceda esto, porque la Tierra es cíclica y va a volver a suceder y va a volver a congelarse todo, vamos a entrar en una nueva era glacial en algún momento, toda la cuenca amazónica se va a volver una gran pradera. Si perdemos el Yasuní, vamos a perder y vamos a dejar sin Yasuní y sin todas esas especies a todo el futuro del planeta. Nuestra huella va a ser simplemente a largo alcance, ¿no? Entonces yo creo que eso es una de las grandes contribuciones que podemos hacer a esta tierra también. Gracias a Jorge Andrés Espinosa, integrante del colectivo Kipa, por estos minutos para los medios comunitarios de Corap. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Que tenga un excelente día. Igualmente, muchas gracias. Que tengan un buen día. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de los medios comunitarios que hacemos Corape a nivel nacional, que ya regresamos.